Bienvenidos sean a la casa del Señor. Mis queridos hermanos, permítanme ponerme en oración antes de comenzar con la predicación y el mensaje que me ha puesto el Señor el día de hoy. Alabado Padre Celestial, santo y bendito solo eres tú, Señor. En esta hora, Padre, nos acercamos a ti. En específico yo, Padre, que lo que has puesto en mi corazón lo comunique a través de tu Espíritu Santo y que llegue a los corazones de quien debe de llegar en este día, Señor. Pon en mí, Señor, tu palabra y tu aliento, Padre, para que todas y cada una de las cosas que yo exprese cuenten con tu aprobación y con tu bendición, Señor. En el precioso nombre, que es sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, les voy a comenzar con una pequeña anécdota que me sucedió en el año del 2017. Swanson Miller fue un jugador de la NFL de un año. Solo duró ese año en la NFL. Él cursó su carrera y sus estudios universitarios en la Universidad de Oklahoma State en Stillwater. Y allí, en esa época, después de jugar en la NFL, se fractura los ligamentos y jugando para los Santos de Nueva Orleans, dice, ¿sabe qué? Voy a seguir mi proceso de rehabilitación en Oklahoma State. Y va y se empieza a rehabilitar en Oklahoma y empieza a tener todo ese seguimiento. Y parte del proceso de rehabilitación le decía el terapista, le decía, trust in the process. Confía en el proceso. Posteriormente, donde yo lo llego a conocer, fue que en una ocasión, quien fue mi compañero de cuarto mientras que yo hacía ese semestre de intercambio académico, vamos para una reunión y él iba manejando. Y Google Maps le decía a mi compañero de cuarto, oye, es que el camino es por acá, tenías que haber tomado esta calle y tenías que haber volteado por X lado y etcétera. Entonces le dice, sí, pero trust in the process, confía en mí, vamos a llegar. Y de hecho Google Maps le decía que íbamos a llegar, por decir, 9:10, llegamos 9:05, porque seguimos las indicaciones que hizo Swanson Miller. Pero lo que a mí se me quedó muy grabado fue trust in the process, confía en el proceso. Y quiero que hoy podamos decir lo mismo, trust in the process, confiemos en el proceso. ¿Y por qué lo digo, mis hermanos? Porque todo en esta vida es un proceso. Nacemos, crecemos, desarrollamos, maduramos y eventualmente el proceso nos lleva a abandonar este mundo terrenal. Pero incluso, si nos ponemos a ver, incluso la comida es un proceso. Ustedes me van a decir que se pueden comer una papa cruda. Pues no, ¿verdad? Hay que cocerla, hay que hervirla, hay que ponerle todo ese trámite. ¿Por qué? Porque ese proceso es lo que nos permite poder ser alimentados. Así igual, mis hermanos, es la vida del cristiano. Y lo podemos ver como una analogía en la palabra de Dios. Cuando uno no es cristiano, cuando uno llega a la palabra, ¿qué es lo que sucede? Génesis 1 dice que todo era caos y que todo era desorden, pero que llega la palabra de Dios y nos convierte ese caos y ese desorden en una nueva criatura y se ordena todo. Posteriormente vamos avanzando y todos aquí los que hemos llegado a los pies del Señor podemos decir que hemos pasado por un proceso de éxodo. Nos vamos alejando de amistades o ellos se van alejando de nosotros porque ya no nos conviene y nos vamos quedando solos. Pero en el proceso vamos adquiriendo nuevas amistades, vamos conociendo nuevas personas, vamos adquiriendo nuevos conocimientos y después viene pasando diferentes crónicas y los relatos de los reyes, pero evidentemente nosotros no somos monarquía, pero vamos teniendo esa secuencia que el Señor nos va dando. Tanto cosas positivas como cosas negativas nos van sucediendo. ¿Pero qué creen? En medio de todo están los salmos y los proverbios, que son consejos y son alabanzas para estar en comunión con Dios. Eventualmente nos llega la convicción de que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y nos llega esa gracia, ese conocimiento de la gracia que tenemos mediante su muerte en la cruz. Si eventualmente vamos a vivir un apocalipsis, valga la analogía, se despide el libro en Apocalipsis 22:21 diciendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Esas son las últimas palabras
que están registradas en la palabra de Dios. Entonces, todos vamos viviendo un proceso, mis hermanos. Y en la actualidad, estamos viviendo en una época demasiado atípica. ¿Por qué? Porque queremos resultados, pero no queremos el proceso. Si usted se pone a ver Netflix, le puede adelantar el intro para no ir ni siquiera la introducción a la película o a la serie que vaya a ver. Y le puede adelantar la velocidad para ir a 1.5 veces más rápido de lo que es, porque no queremos el proceso, solo queremos el resultado. En la vida, en todos lados es igual. Por eso el auge de la inteligencia artificial. Yo lo veo con mis alumnos, les digo, oigan, tienen que hacer un trabajo bien hecho y he tenido que implementar nuevas trabas para que no recurran tan directamente a la inteligencia artificial, que le dices, hazme un trabajo de 2000 palabras que hable acerca del tema que me pidió el profesor, te lo escupe en 5 minutos y está listo. ¿Eso dónde está? ¿Dónde está el proceso ahí? Entonces, queremos el fruto, pero no la raíz. Queremos el testimonio, pero no el quebrantamiento, y es parte de lo que voy a hablar hoy. Todos, mis hermanos, espero que hoy podamos decir, y con confianza decir, trust in the process, confía en el proceso. Hoy vamos a ver 4 verdades que nos habla la palabra. El primero es el quebrantamiento, el segundo es la esperanza, el tercero es la confianza y el cuarto es la convicción. Porque sin entendimiento, mis hermanos, vamos a odiar las pruebas, pero con entendimiento las vamos a atravesar con fe. Trust in the process. Quebrantamiento y los sinónimos que se abarcan en la Biblia como abatimiento aparecen 106 veces en la palabra de Dios. Hay veces que ocurre por pecado en nosotros. Hay otras veces que ocurre por orgullo. Otras veces simplemente son pruebas. Pero, por ejemplo, cuando uno batalla con algo es cuando más se nos prueba. Y podemos decir, y nos ha tocado, y a poco no conocemos gente que dice, Señor, dame paciencia, pero dámela ya, ¿no? Entonces, esa parte, mis hermanos, es fundamental. Tenemos que ir viendo el proceso. Vamos a ir creciendo, y el objetivo del quebrantamiento es transformarnos, tener esa transformación. ¿Se va a sufrir? En algunos casos sí, pero tiene un propósito. Primordialmente vencer el corazón orgulloso. La palabra del Señor en Proverbios 16:5 nos dice, Dios aborrece al altivo de corazón. Es decir, aborrece el orgullo, mis hermanos. ¿Y qué es orgullo? Orgullo es aquel que se enfoca en las faltas ajenas, pero no ve la propia. Y el quebrantado, al contrario, reconoce que tiene necesidad de crecer. El orgullo se siente perfecto, el quebrantado es compasivo. El orgulloso no pide perdón, el quebrantado sí pide perdón. El orgulloso no reconoce sus errores, el quebrantado sí y los corrige. El orgulloso busca ser servido, mientras que el quebrantado es fiel y sirve al Señor. El orgulloso cuida su reputación, el quebrantado acepta la crítica y sabe que nuestro Señor Jesucristo tiene el control. El orgulloso siempre va a esconder su pecado, mientras que el quebrantado lo va a reconocer y lo va a buscar. Entonces, mis hermanos, si le decimos al Señor, úsame con poder, pero al minuto se nos cae el café encima y traemos una camisa blanca y Dios nos va a decir, empecemos por humildad, lo del poder lo vamos a ver después. Mis hermanos, la invitación que quiero hacer con esto es que dejemos ese espíritu fariseo y no empecemos a condenar ni a buscar las faltas de los demás, sino que busquemos ser verdaderos siervos de Dios, con un corazón de amor como nuestro Señor Jesucristo. Les voy a poner un ejemplo. El rey David, cuando fue confrontado por el pecado que tuvo con Betsabé, se le acerca a Natán, el profeta, y le hace una analogía y le dice, ¿qué opinarías tú, David, si tú conocieras acerca de una persona que se robó una oveja, pero tiene 100 en su casa? ¿Qué harías tú? No, pues que lo maten. Ahí salió el orgullo, ¿verdad? Pero ¿qué le dice? Pues ciertamente fuiste tú. Te metiste con esa muchacha, ¿verdad? No era tuya. Tú tenías a tu mujer. Entonces, inmediatamente, en vez de seguir, sí, en vez de excusarse y decir, sí, pero yo soy el rey David,
en vez de cambiar, de quedarse estancado en el orgullo, cambia su perspectiva e inmediatamente se quiebra. Y es de ahí de donde vemos el Salmo 51 y dice, purifícame con hisopo y seré limpio. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, lávame y seré más blanco que la nieve. Los sacrificios de Dios son ese espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué hermosas palabras salen en el quebrantamiento, como lo acabamos de ver. Pero mis hermanos, como les dije, no siempre va a ser por un orgullo o por un pecado. Hay veces que son pruebas. Y todos, mis hermanos, tenemos pruebas y hemos pasado algún tipo de pruebas. Económicas, de salud. También hemos tenido situaciones donde tenemos que disciplinar o que nos tiene que disciplinar. Pero mis hermanos, hay algo que les voy a comentar. En Hebreos 12:6 al versículo 8, que es resonancia de Proverbios 3:12, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué fuertes palabras, qué fuertes palabras. Entonces, mis hermanos, yo sé que puede sonar duro, pero nos tiene que disciplinar. Y les voy a comentar algo. Yo en la casa, si yo le permitiera a mi hijo decidir qué va a cenar, les garantizo que me va a decir helado todas las noches. Y tengo que estar de acuerdo con él. Si a mí también me diera la oportunidad, también me acabaría el bote de helado, ¿no? Pero sabemos que no es lo correcto, entonces hay que llevarlo por el buen camino y disciplinarlo y decirle, no, hijito, eso no te conviene, tienes que comer proteína, tienes que comer carbohidratos, tienes que comer grasas, pero todo balanceado. Entonces, claro que el Señor nos va a bendecir, claro que somos sus hijos. ¿Por qué? Si somos sus hijos, no podemos ver también la parte de la disciplina, pero no podemos tener una relación como la del hijo pródigo. Bendíceme, ayúdame, sáname, sálvame, úngeme. No, mis hermanos, tenemos que progresar, tenemos que saber dónde hay. Y como les comentaba, hay pruebas en todas áreas, financieras, económicas, laborales, de relaciones, de salud, pero en todas son una lección muy importante. Todas son una lección muy importante. Si estamos teniendo problemas en nuestras finanzas, muy probablemente tenemos que aprender a ahorrar, tenemos que aprender a presupuestar. Cuidar del templo del Espíritu Santo es tener cuidado de nuestra salud también. Es muy importante, es vital. Si tenemos problemas de relaciones, no se ponga el sol sobre tu enojo. Y Deuteronomio 31:6, si tenemos problemas en el trabajo, dice Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Las lecciones de vida nos van a transformar. Isaías 57:15 nos dice, Dios habita con el quebrantado para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios va a dar ese sufrimiento, mis hermanos, para tu proceso de santificación, para formar a Cristo en nosotros y entre nosotros, no para arreglar meras circunstancias banales de este mundo. Si perseveramos en Él, Él es fiel y justo y tenemos una esperanza que no nos avergüenza. Confiemos en este proceso del Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Siempre primero va a ser buscar el reino de Dios y su justicia. Pero mis hermanos, ¿cuál es la esperanza que tenemos? Lo acabamos de leer en Romanos 5. Mi hermano nos apoyó. Y dice, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasaría en nuestros corazones si nos sucediera algo así similar? Imagínense en este punto. A un señor le dicen, oye, mi amigo, ¿qué crees? Me acaban de decir que se acaba de quemar tu casa. Y llega a los 5 minutos otra persona y tus hijos estaban dentro y murieron.
¿Y qué crees? Llegó un ladrón y se llevó todo tu ganado. Perdiste todo. ¿Le suena familiar, no? Parecido. Es Job, es el ejemplo de Job. Pero mis hermanos, ahí, ¿qué es lo que haríamos? Yo creo que muchos de nosotros, y con total confianza lo puedo decir, se derrumbarían. Yo me derrumbaría, pero sin embargo su fe estaba puesta en el Señor. Incluso cuando su mujer le dice, Job, ¿sabes qué? Ya maldice a Dios y ya muérete. No, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, nunca hay que dejar de tener comunión en el Señor. Pero, mis hermanos, la parte bonita de la esperanza de Job se ve en el capítulo 42, al final de ese libro, que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Derivado de su permanente oración, de que nunca abandonó su comunión con el Señor lo restaura con el doble de sus posesiones, le da 7 hijos y 3 hijas. Y la Biblia menciona que eran las más bellas de toda la tierra. Alcanzaba a vivir y a ver a su 4ª generación, pues llegó a vivir 140 años, mis hermanos. Pero mis hermanos, ¿cuál es el consejo para tener esta esperanza? Tenemos que volver a lo básico, a orar, a la sana doctrina, a evangelizar, pero sobre todo les voy a cambiar una proposición el día de hoy. Tenemos que cambiar de conocer de Dios a conocer a Dios. La preposición cambiarla es de y aplicar el a. 2 Corintios 1 del 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que somos nosotros consolados por Dios. Nuestra esperanza debe de ser firme y generar confianza en los demás. Confiar en este proceso. Trust in the process. El punto 3, mis hermanos, la confianza. Este proceso no es una condenación, es una transformación. Y les voy a comentar algo. ¿Qué es lo que sucedería? Permítanme un segundo. ¿Qué es lo que sucedería en la vida real o en sus vidas si llegara los resultados, pero sin el proceso? En el año de 2005 hubo un documental que se llamaba Reversal of Fortune, Cambio de Fortuna. Y el director o el productor de esta serie, de este documental, quiso decir, porque le tocó un pedigüeño en la calle, le dice, oye, dame unas monedas, le dio un par de dólares, qué sé yo, y se quedó pensando, ¿qué pasaría si yo en vez de haberle dado 2, 3 dólares, les diera 100,000 dólares? Y se formuló esa pregunta y llegó y vendió el concepto y hablaron con un indigente de nombre Ted Rodríguez. No sé por qué no le pusieron la Z, pero nada más es Ted Rodríguez. Y este señor lo hacen, le dicen, oye, ¿sabes qué? Te vamos a dar un dinerito, por favor participa, queremos hacer un documental de lo que es vivir en la indigencia. Entonces él acepta, firma un contrato, lo siguen un tiempo, pero eventualmente en la basura donde él recolectaba, se encuentra un portafolio con 100,000 dólares. ¿Qué es lo que sucede, mis hermanos? En menos de 2 meses volvió a la indigencia, porque no supo valorar el proceso de juntar el dinero para llegar allí. No supo valorar el proceso del trabajo, no supo valorar lo que tenía porque no pasó por el proceso. Nada más tuvo el resultado y se dedicó a despilfarrarlo. Se compró una camionetona, salía todas las noches con las muchachas, etcétera, etcétera. Y literalmente en menos de 7 semanas, según el documental, voló todo el dinero. Entonces, mis hermanos, sí, este momento para él era el milagro, era un milagro que él a lo mejor estaba añorando. Pero el milagro más grande no es que Dios cambie tu situación y tus circunstancias, sino que cambie tu corazón cuando estamos atravesando el proceso. Eso es lo primordial, mis hermanos. No podemos estar con esa mentalidad de queremos el resultado, pero no el proceso. Ahorita les comentaba acerca del ejemplo de Netflix.
También el microondas, ¿por qué existe? Porque con 1 minuto está lista la comida. También tenemos Amazon Prime, porque no podemos esperar nosotros a hacer el proceso literalmente de ir a la tienda a comprarlo. Nos tiene que llegar y pagamos la membresía para que nos llegue al día siguiente y sin costo. Entonces, mis hermanos, la santidad, déjenme se los digo, el Señor no es Amazon. No nos va a cobrar la membresía de Amazon Prime, porque no nos va a llegar la santidad sin el costo y mucho menos en menos de 24 horas. El Señor de verdad nos ama tanto que no nos quita este proceso. El proceso es porque nos ama para no dejarnos igual. Hace poco en mis redes sociales me aparecía un pequeño de estos reels, videos cortos, y le decía una niña a su papá: oye papá, ¿por qué siempre tienes la razón? Todo lo que me dices siempre aciertas. Y le dice: mi hijita, pues por la experiencia. En mi vida me han pasado cosas muy buenas y cosas muy malas, pero de todo, con lo único que me he quedado es con las lecciones aprendidas. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprenderlo a vivir. ¿Y cuál es esta confianza, mis hermanos? Veamos lo que le pasó al apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, de los versículos 7 al 9, nos dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mis hermanos, creo yo que todos hemos pasado en algún momento alguna visita a algún médico. Y creo yo, quizás la gran mayoría hemos confiado en algún cirujano que nos haga alguna intervención. A mí en lo personal me quitaron las anginas cuando yo era muy pequeño. Me tuvieron que hacer el procedimiento. Hace como 7 años, más o menos, por ahí de 2018, me tuvieron que hacer un procedimiento en los oídos. Entonces, mis hermanos, ¿a qué voy con esto? ¿Nos va a dejar una cicatriz? Sí, la cicatriz se va a ver fea, sí. ¿Y es permanente? Sí. Pero quiere decir que hubo algo que se extirpó, algo que nos va a permitir sanar, algo que va a estar corregido y que ya vamos a poder decir: soy sano, al menos de eso. Entonces, mis hermanos, aquí la invitación es confiar en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores, para que podamos seguir confiando en ese proceso que Él tiene para con nosotros. Por último, mis hermanos, el punto de la convicción. No es un accidente, es una herramienta. También leímos en Santiago 1, de los versículos 2 al 5. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pidiendo sabiduría al Señor, vamos a entender que esto es una herramienta. Y les voy a decir, la convicción madura no dice: ¡ay, qué bonito es sufrir! No, cambia: esto me va a definir, esto me va a transformar y me va a formar. Mis hermanos, si ustedes van al gimnasio y ven, por ejemplo, en las películas, no tengo que ir muy lejos, si ustedes ven a Arnold Schwarzenegger o a Sylvester Stallone, sabemos que sus cuerpos están bien definidos porque pasaron muchísimas horas en el gimnasio. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que sucede? Los músculos, para crecer, cada vez que se le hace a las mancuernillas o los estiramientos o demás, los músculos se tienen que romper. Literalmente cada uno de estos se van rompiendo y se va haciendo una cicatriz. Y ese cuerpo cicatrizado va a crecer encima del otro. Y nuevamente a la semana siguiente se va a hacer otra cicatriz y se va a ir creciendo. Entonces, cuando ustedes vean a una persona así, que esté demasiado musculosa,
sepan que tuvo que haber pasado por todo ese proceso. Pero mis hermanos, ¿cuál es la convicción de todos ellos? Ellos dicen, no pain, no gain. Y hay otros que dicen, no pain, no gain. Es un juego de palabras. No pain, no gain significa sin dolor, no hay ganancia. Y la otra versión es, conoce el dolor, conoce las ganancias. Entonces, mis hermanos, hay que conocer cuál es el proceso y estar convencidos de que nos va a transformar. Mis hermanos, el punto más grande que he visto yo de convicción en el Señor y de que este es un proceso, lo vimos en José cuando sus hermanos y Jacob, sus hermanos lo avientan en el pozo, pero después de esto llega toda la familia y se reúne en Egipto. Y le dice, ustedes intentaron algo para mal para mí, pero el Señor lo usó para bien, para salvarlos y rescatarlos de que no padecieran hambre por el resto de sus vidas. Pero el ejemplo más grande, mis hermanos, más grande, el más hermoso de todos, es nuestro Señor Jesucristo, que sabía que mediante su sacrificio en la cruz, ese proceso nos iba a redimir a todos. Esa es la convicción que debemos de ver. La convicción es mirar a la prueba y decir, esto no es un accidente. Dios está aquí y no va a desperdiciar tu dolor. Romanos 8 nos dice lo siguiente en el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y culminan los versículos 38-39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mis hermanos, nuevamente les digo, cambiemos la preposición. Dejemos de conocer de Dios a conocer a Dios. Tengamos una relación íntima con Él. Tengamos esa relación íntima. De nada, mis hermanos, les va a servir memorizarse todos los versículos que ya se saben, si no confiamos y estamos verdaderamente convencidos de lo que a los que aman al Señor, todas las cosas nos obran para bien. Si no conocemos, si no confiamos que nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios y que nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces, si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Créaselo, tenga esa convicción. Entonces, mis hermanos, digamos, Señor, quebrántame, que yo tengo esperanza, confío en ti y estoy convencido de que soy tu hijo o tu hija y que todo tiene un propósito y que tu gracia me cubre. Mis hermanos, mi convicción llegó hace como 5 años, en el día de Pentecostés, en 2021. Y les puedo decir que a partir del proceso que yo he tenido, que si bien no soy una persona perfecta, que si bien sigo creciendo, sigo buscando al Señor, pero en este momento les puedo decir que a partir desde ese momento, el Señor y yo puedo decir que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y que yo ya no me quiero separar de su presencia jamás ni nunca, porque estoy convencido de que quiero estar con Él. Esa es la convicción que yo quiero que ustedes sientan el día de hoy, mis hermanos. Por último, déjenme cerrar con el siguiente cuento que me salió hace poco en mis redes sociales, lo estaba leyendo. Lo voy a contextualizar un poco a nuestro ambiente aquí de donde vivimos. Imagínense que ustedes ahorita, al salir de aquí, tienen que ir a Little Rock. Tienen que ir en la carretera y más o menos como a unas 15, 20 millas de aquí, ven a una persona pidiendo ride, aventón, o como le digan en su país, no sé. Y ustedes se acercan porque algo les dice, hay que ayudar a esta persona. Se acercan y lo ven y se dan cuenta que es nuestro Señor Jesucristo. Y le dicen, Señor, ¿pero tú qué estás haciendo aquí? Enséñame que eres tú. Y como Tomás le enseña las llagas y ustedes comprueban que es nuestro Señor Jesucristo. Y le dicen, siéntate por favor, pásale. E inmediatamente se sienta el carro, el que ustedes manejan,
se transforma al modelo más reciente. ¿Por qué? Porque dice la palabra que somos una nueva criatura en Él cuando Él llega a nuestras vidas. Entonces, su carro, de ser el año que usted tenga su carro, imagínense lo que se transforma a 2026. Algunos incluso hasta les cambia el modelo y les sube de nivel. Pero les da el Señor una condición y les dice, déjame manejar. Déjame manejar. Y le dice, Señor, pues sí, pero con todo el respeto, pues en tu tiempo, pues tú te movías en burrito, ¿verdad? ¿Cómo vas a saber manejar? Dices, déjame manejar, confía en mí. Entonces uno le dice, ok, Señor, maneja. Usted cede el lugar, se va al lado del copiloto y el Señor empieza a manejar. Y el Señor va manejando y toma las curvas como si fuera Michael Schumacher o mejor que él. Va y sube la velocidad y va a 120 millas por hora, etc. Y en eso dice, conozco otro camino, espérame tantito. Entonces baja la velocidad, sale por una de las salidas, más o menos por Conway, y el Señor se empieza a meter por un camino de terracería. El carro empieza obviamente a tambalear, el carro empieza a pasar por piedras, el carro empieza a pasar raspaduras, el carro empieza a tener rayones, y de repente se detiene antes de un barranco. Pero antes de ese barranco, usted empieza a ver un panorama soleado, limpio, pero el carro, obviamente, con las raspaduras y las cicatrices del lugar. Aquí la historia tiene 3 posibles finales. El primer final, algunos lamentablemente le van a decir, Señor, lárgate, bájate. Mira lo que hiciste con el carro. Ya no quiero saber nada más de ti en mi vida. Bájate. El segundo final posible es, Señor, confío en ti, pero déjame a mí manejar. Y el final, al que yo los invito, es que ustedes le digan al Señor, Señor, gracias por llegar a mi vida, confío en ti, y sea por donde sea que tú me lleves, yo quiero que tú sigas manejando mi vida, que tú sigas al volante y que tú me dirijas por el camino que yo debo de seguir. Ese es el nivel de convicción que yo los quiero invitar, mis hermanos. Dígamosle al Rey de Reyes y al Señor de Señores, entra en mi corazón y quédate aquí conmigo, y tú dirige mi vida. Cualquiera que sea el camino que tú quieres que yo tome, tú sé el que lleva el control. Entonces, mis hermanos, concluyo con esa parte, pero no sin antes hacerte una invitación. Si hay alguno de aquí que no lo conozca, que no tenga esa relación con Él, este es tu momento. No te voy a decir, párate, levántame la mano desde tu lugar. Entrégale tu vida y tu corazón al Señor. Hay algunos que quizás también tengan que llegar, quizás a pasar del que todavía quiere manejar a cederle el control. Dígale al Señor, Señor, toma tú el control de mi vida. Entonces los invito a orar y posteriormente oramos todos en conjunto. Si tú aún no le has tomado, si tú aún no le has recibido en tu corazón, este es tu momento y el Señor te está llamando. Repite esta oración conmigo. Padre Celestial, sabemos que tú eres nuestro Rey. Sabemos que tu sacrificio en la cruz fue para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos decir que somos tus hijos. Por favor, Señor, acepta mi vida y sé tú dirigiéndola, Señor. Por favor, Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. A partir de este momento, quiero dejar de conocer de ti y quiero conocerte a ti. Quiero que tú seas el que tome el volante y el control de mi vida. Por favor, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús me entrego a ti, Padre. Toma mi vida. Y ahora todos los demás, mis hermanos, alabado Padre Celestial, gracias te doy, Padre, por esta mañana, por tu amor y por tu misericordia que es nueva cada día. Señor, por favor,
Te pido, Padre, que tu presencia siga estando con nosotros, Padre. Que puedas bendecir a todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes. Que puedan decir, que puedan alabar y glorificar tu nombre, Padre. Que esta semana que va a comenzar, esta semana laboral que va a comenzar, ellos puedan decir, Señor, toma tú el volante. Que cualquiera cosa que sea que pase, todo va a obrar para nuestro bien. Por favor, Señor, sigue siendo Jehová Jireh para aquellos que tengan algún momento de preocupación financiera o económica en este momento. Porque tú todo lo provees, Señor. Señor, hay algunos que a lo mejor están padeciendo problemas de salud. Por favor, invocamos a Jehová Rafa, que seas en su vida, Padre. Que los sanes y que los restaures, Señor. Pero, Señor, el más importante de todos, el que queremos y el que necesitamos todos los días, es Jehová Sama. Que tu presencia, que tu gloria esté con nosotros todos y cada uno de nuestros días, Señor. Por favor, Señor, sigue siendo Jehová Sama para con nosotros. Señor, tú eres Jehová Nisi, tú eres nuestra bandera. Tú eres quien nos lleva, Señor. En ti confiamos. Yo tengo convicción de que tú nos vas a guiar, de que tú nos vas a liderar esta semana, Padre. Por favor, Señor, en esta semana bendice a todos y cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Bendice a aquellos que no pudieron venir precisamente por enfermedad. Bendice a aquellos que están, a nuestro pastor, a su esposa, a nuestro hermano Jimmy que está en El Salvador llevando tu palabra y llevando apoyo a esa nación, Padre. Bendice su viaje, bendice su entrada a ese país, a su salida y a su entrada nuevamente a los Estados Unidos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Que la paz y la bendición del Señor sean con todos ustedes, hoy y siempre. Gracias, Señor, en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria, por siempre jamás. Aleluya. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo domingo.